la participación, al menos a través de un cargamento de, bueno, podemos decir de material bélico, ¿no? Durante Sí. la represión, el golpe de Estado contra Bolivia. Pero bueno, por supuesto, las últimas horas también, y estábamos comentándolo recién, vemos que no solamente Argentina habría participado de esta situación, ¿no? contra el pueblo boliviano, ¿no? Y contra la democracia boliviana, sino también Ecuador, a través de Lenín Moreno, también la participación de Almagro en ese momento. ¿Qué lectura hace usted global, antes de ir al punto de este material bélico? ¿Cuál es la lectura global que hace de esta revelación? Bueno, todos sabemos cómo se fue sucediendo y cómo se posicionaron los distintos actores de Latinoamérica y el propio Estados Unidos cuando sucedió lo del golpe de Venezuela, ¿no? Está claro que recordemos las declaraciones de la OEA, Almagro apoyando explícitamente el golpe, Trump como presidente de los Estados Unidos apoyando también explícitamente el golpe, y bueno, y cada vez el presidente Macri en su momento también reconociéndola e instándole al presidente electo Alberto Fernández que reconozca el gobierno de Náñez. Así que claramente que hubo una no sé si llamarle conjura, pero una ligazón entre distintos actores internacionales que querían impedir el proceso electoral que se estaba llevando adelante en Bolivia y terminar con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Uh-huh. Y esto es así, y provocaron un hecho que ahora aparece no menor, digamos, ¿no? Pero provocaron un hecho que hace muchísimo tiempo que no se daba en América Latina, que es las Fuerzas Armadas nuevamente como actor político anunciando la terminación de un gobierno constitucional. Si bien habíamos tenido situaciones de golpes blandos, Zelaya en Costa Rica, Zelaya, después el mismo caso de Dilma, no habíamos visto de la década del 60-70 del siglo pasado un golpe de esas características como fue el golpe contra Evo Morales. Así que sin duda que hay que coaligar todo eso, gobiernos de derecha apoyando el golpe contra Evo Morales, la OEA con Almagro apoyándolo explícitamente, y los Estados Unidos con Trump felicitando, me acuerdo, a las Fuerzas Armadas bolivianas por haber dado el golpe. Uh-huh. En cuanto al material del que es objeto la carta, esta misiva de agradecimiento, ¿verdad? ¿Usted qué conclusión saca con respecto a esta? Son, para los que no sabemos, ¿verdad? Son grandes cantidades. ¿Para qué sirven? ¿Para qué se pueden utilizar, ministro? Son cantidades medianas y fundamentalmente lo que se utilizan es para antidisturbios, digamos, sí. ¿No? Son todos cartuchos de balas de goma, gases lacrimógenos, granadas, fundamentalmente es un paquete de armamento o de sistema de armas que en general utilizan las fuerzas de seguridad en distintos lugares como para funcionar como elemento antidisturbio, ¿no? Como acciones que usaban acá, digamos, en el país para reprimir la protesta social, lo que pasó fuera del Congreso de la Nación cuando se discutió el tema jubilaciones. Fuera del Congreso, sin duda que esto es así, digamos, ¿no? Entonces, a mi criterio lo que sucedió fue eso, digamos, ¿no? Se transfirió una cantidad de elementos que destinado a que sean utilizados para la fenomenal represión que hubo días después, en los 15 días posteriores que hubo en Bolivia, ¿no? Esto es lo más doloroso para nosotros como argentinos, ¿no? Porque, acordémonos, la carta de agradecimiento y el vuelo del avión Hércules llevando a los gendarmes
es el mismo día, el 13 de noviembre. Que usted dijo hoy temprano que ese mismo avión podría haber sido el que trasladó este cargamento de explosivos, ¿no? Sí, sin duda, eso será parte de la investigación, digamos, ¿no? Pero obviamente que las fechas son de una coincidencia claramente llamativa, ¿no? La carta que emite el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana de agradecimiento es el 13, si bien llega a la Embajada Argentina el día 15, 2 días después, pero está fechada el día 13. Claro. Así que, y ese mismo día 13, entre las 4 y las 5 de la mañana, llegó el avión Hércules C-130 con gendarmes provenientes de la Argentina, con un grupo de gendarmes y un grupo de élite, que se llama el Grupo Alacrán, cuya tarea y función era reforzar la sede de la embajada, la sede de la custodia de la sede de la embajada argentina, y venían con un cargamento. Bien. Claramente en el recorrido del informe que hace la Fuerza Aérea del viaje del Hércules, eso está detallado y se especifica. El avión Hércules llegó a La Paz, creo que a las 4:50, 4:40 de la mañana del día 13, se aterrizó en la zona del aeropuerto militar de La Paz, una zona que está jurisdiccionalmente dependiendo de la Fuerza Aérea Boliviana. Allí se bajaron los gendarmes, el grupo de gendarmes, de personal de gendarmería que iba con su cargamento, lo dice claramente, está así escrito, y al mismo tiempo, sin parar motores, el Hércules subió a familiares del personal acreditado en la embajada, familiares del personal acreditado en la embajada argentina, es decir, argentinos que estaban con sus funcionarios argentinos que estaban con su familia viviendo en La Paz, y los trajo de vuelta a la ciudad de Buenos Aires. Todo eso sucedió el 13 de noviembre. Exacto. Bien. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. Ministro, le hago una consulta. Hasta ahora, por lo menos públicamente, se supo de la llegada del avión Hércules y de la nota de agradecimiento del comandante Terceros. ¿Se encontró o se está buscando algún tipo de documentación que identifique la solicitud? ¿Ya se encontró la existencia de una solicitud de ese material de parte del gobierno boliviano? Porque obviamente, graciosamente, no llega a Bolivia. Alguien tiene que haber pedido. Tiene que haber una solicitud, tiene que haber algo. Sin duda que eso debe existir, digamos, o fue un pedido verbal, está claro, digamos, ¿no? Eso. Pero bueno, todo eso es parte de la investigación, digamos, ¿no? Puede ser que en el cargamento se haya acreditado parte del material que finalmente después terminó yendo a la embajada. Puede ser que se haya subido un cargamento no declarado. Puede ser también que lo que estamos analizando sea una coincidencia, y que el cargamento al cual hace agradecimiento la Fuerza Aérea Boliviana ingresó por otra vía. Bueno, eso será parte de la investigación. Yo en esto quiero ser muy prudente y doy la información que me corresponde en el marco de lo que significa de mi responsabilidad, digamos, ¿no? Que es tener la hoja de ruta y el informe y el parte que dan todos los pilotos de Hércules cuando hacen alguna acción, un viaje de esta característica, que es habitual, digamos, ¿no? Es habitual que las fuerzas de seguridad pidan fundamentalmente traslados dentro del país, a veces también traslados fuera del país por alguna solicitud específica. Pero este es un cargamento que no está detallado, ministro, no estaba detallado. No lo tengo yo detallado. Ah, bien. No digo que no esté detallado. Ah, digamos, ok. ¿no? Está buena esa aclaración, porque muchos escuchamos distintas fuentes y la conclusión que habíamos sacado era que no estaba detallado. Puede ser que sí, pero todavía no lo hallaron. Pero no lo tengo yo, no lo tiene la Fuerza Aérea, digamos, ¿no? Esto es porque no le corresponde, digamos, ¿no? Entonces hay otras agencias, y bueno, seguramente cada una de esas agencias están trabajando, y bueno, y seguramente habrá una investigación
del punto de vista judicial y se le dará toda la información que sea correspondiente. Lo extraño de esta situación, además, es que la nota del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Boliviana se encuentra dentro de un archivo común de la Embajada Argentina en Bolivia, sin ningún cable que la transmita a Buenos Aires. Eso también, eso más la inexistencia hasta el momento de una solicitud, habla de una situación bastante irregular, casi secreta, o por lo menos negociada entre gallos y medias noches, porque imagino que lo que corresponde es que ante una nota de esa, inmediatamente se comunique a la Cancillería y que ingresó un agradecimiento de ese carácter. Obviamente que si hay una solicitud de esa característica tiene que ingresar vía Cancillería. En primer lugar. En segundo lugar, la Argentina tiene una historia triste en la exportación de armas ilegales, las armas a Ecuador y a Croacia. Posteriormente a eso que sucedió en la década del 90 del siglo pasado, los controles para la exportación de material bélico son muchísimo más rigurosos, ¿no? Entonces pero se lo digo, inclusive la exportación temporaria. Nosotros a veces necesitamos por el Hércules mandar a reparar o hacerle un service a alguna parte de un avión o algún motor del Hércules y tengo que hacer un trámite que va a Cancillería, viene al Ministerio de Defensa, autoriza Cancillería, autoriza al Ministerio de Defensa. Bueno, todo eso es de una rigurosidad importante, que muchas veces a los trámites que son ordinarios, que no generan ningún tipo de duda, pero que igual se hacen, le generan si demora, ¿no? O sea que eso claramente existe, claramente existe. También puede existir la posibilidad de que el material haya salido como para que sea utilizado por los gendarmes en la custodia y que después se haya entregado a la Fuerza Aérea Boliviana. Claro. Hay una cantidad de conjeturas que se pueden hacer que muestran claramente la irregularidad del hecho y se verá cómo se califica el tipo de delito que hay. Que hay delito, no cabe ninguna duda, ¿no? Porque ninguno de nosotros estaba enterado que ni nadie informó, ni el gobierno entonces informó que que se le había entregado material a la Fuerza Aérea Boliviana, y resulta que la Fuerza Aérea Boliviana no solamente recibió, sino que agradeció el material, y usted lee la nota y es un remito, ¿no? Es un remito de lo que recibe, por eso lo detalla, ¿verdad? Claro. De lo que recibe, le agradezco la colaboración y le digo que me mandaron todo esto, digamos, ¿no? Para que usted lo sepa. Por eso esa comunicación que se le llevó al embajador argentino en Bolivia de entonces, es extrañísimo que ese embajador no se haya comunicado con su superior, digamos, ¿no? Claro. Que era el canciller, y que era de hecho, mire, me llegó esto, si yo no estaba enterado, o si estaba enterado, bueno, estaba enterado. No, esta es la situación. Además tiene sello de mesa de entrada de la embajada, la nota. Entonces claramente ingresó a la embajada, digamos, ¿no? Y el embajador argentino la encontró, y la encontró el canciller, es decir, que se llevaron dos notas, como suele suceder, y el señor que la llevó dije, póngame el sello para el sello de recibido, y se fue. Claro. Bueno, es decir que hay delitos, hay que ver cuáles son todos los delitos, ¿no? Porque uno de ellos puede ser directamente contrabando, ¿o no? Sí, o tráfico ilegal. O tráfico ilegal. Bueno, por ese hecho estuvo, procesado, y también estuvo preso el expresidente Menem, ¿no? En otro caso de armas. Sí. Sí, es así, digamos, ¿no? Hay que visualizar. Yo no soy un jurista, pero bueno, seguramente veremos cómo se lleva adelante la causa judicial y cómo se sigue en las otras agencias del Estado encontrando, viendo si qué documentación existe, digamos, ¿no? Qué marco de documentación existe. Y yo espero que la fuerza política de Cambiemos, que lo único que tiene para decirle a los argentinos es criticar al actual gobierno, dé alguna explicación. Hasta ahora Macri no habló. No. A mí que Macri no hable me parece
no me preocupa. Que Bullrich haya dicho yo no autoricé nada, no está desmintiendo lo que sucedió. Bien. El comunicado de Bullrich es como el de Forí, yo no me enteré, digamos, ¿no? Exacto. Pero no desmienten, no sucedió este hecho. Ahora, ahí hay un partido democrático como la Unión Cívica Radical que tiene que decir algo alrededor de esto, digamos, ¿no? Porque me parece a mí, digamos, ¿no? Como para contribuir a tener una democracia en Argentina como la que todos aspiramos, ¿no?